Bienvenidos a la UNAM Responde. Los saludamos desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para seguir haciendo eco de todas esas actividades, conocimiento y reflexiones que generan nuestra casa de estudios desde muy distintas disciplinas. Como cada semana tenemos nuestra colaboración con Gaceta UNAM. Además, UNAM Global TV nos ayuda a entender cómo es que se determina la calidad del aire que estamos respirando. Además, tenemos también un nuevo testimonio en Patada Puma y comenzaremos platicando sobre la importancia de la detección oportuna y los avances en los tratamientos para el cáncer de mama. Quédense con nosotros que ya comenzamos. El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales retos en materia de salud pública, tanto en México como a nivel mundial, debido principalmente a su detección tardía y también a su tratamiento o a que sus tratamientos requieren, por ejemplo, enfoques cada vez más personalizados, que es en lo que trabajan ya especialistas universitarios de los institutos de química y de investigaciones biomédicas. Sobre diagnóstico oportuno y avances médicos, platicamos esta tarde con el doctor Alejandro Centella Dehesa, quien es investigador del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido de nueva cuenta. Muy bien, Rosa. Muchísimas gracias por recibirnos. Pues un gusto que esté aquí para hablar de este tema que no podemos dejar pasar y que siempre hay algo nuevo que decir, pero debemos comenzar recordando e insistiendo que es un tema importante de salud pública. ¿Por qué? Bueno, primero porque la incidencia de cáncer de mama en nuestro país es tan alta como en Estados Unidos, por ejemplo, pero desafortunadamente la mortalidad, o sea, las pacientes que después de haber sido diagnosticadas fallecen, es casi el doble el que tenemos en Estados Unidos. Y la razón por la que eso ocurre es por la detección tardía. Puesto de otra manera, el tiempo en el que una mujer que piensa que tiene un bulto mamario, una anomalía estructural, detecta hasta que llega con un oncólogo, el tiempo que pasa puede oscilar entre 3 a 9 meses. Depende de la institución, depende, por ejemplo, las personas que viven en medios rurales o rurales urbanos, el acceso a la medicina de tercer nivel, que es donde ocurre esto, es un obstáculo. Entonces, el resultado es que las pacientes llegan con lo que se llama enfermedades avanzadas. ¿Qué quiere decir? El cáncer hoy en día en todo el mundo, si se detecta cuando está iniciando en cualquier tejido, la mama sería nuestro ejemplo, es curable. ¿Cómo se cura? Dando generalmente, primero, obteniendo una pequeña muestra, diagnóstico. ¿El diagnóstico para qué sirve? Para saber qué tipo de cáncer es. Tenemos 3 tipos de cáncer de mama, dependiendo de cuál, el tratamiento será diferente. Se da ese tratamiento y lo que se busca es lo que se llama citorreducción. ¿Qué quiere decir? Hacer chiquito el tumor, mucho más chiquito. Y después de eso sigue una cirugía para retirar lo que queda de ese tejido y después todavía puede venir un tratamiento con radioterapia, que sería como un baño de radiación sobre el contorno del tejido. ¿Cuál es el objetivo? Matar a todas las células tumorales troncales, o sea, células tumorales que son como células madre del tumor, y al matarlas no queda ninguna huella de ellas. Okay. Eso ocurre con todas las enfermedades. Acaba de decir varias cosas importantes y tomé nota por lo menos de 3. La primera es qué es lo que sucede entre estos 3, 6, 9 meses en los que se hace el diagnóstico en cuanto a la enfermedad, es decir, qué sucede, cómo avanza, doctor. Claro, la enfermedad sufre un proceso que se llama progresión tumoral. La progresión pasa por la etapa de crecimiento maligno y se da como resultado de alteraciones en la información genética de la célula. Concretamente en algunos genes que les llamamos conductores del cáncer. En cáncer de mama, por ejemplo, podemos pensar en genes que ayudan a reparar daño. P53 es uno de ellos, es un factor de transcripción que se enciende cuando hay daño. Primer evento. El segundo evento es estas mutaciones hacen que las células pierdan lo que se llama memoria epigenética y eso quiere decir que cuando se empiezan a dividir ya no siguen manteniendo el fenotipo de la célula original. Entonces, originalmente es una célula del epitelio del ducto mamario
por decirlo de alguna manera, pues es un estudiante de medicina con una especialidad en oncología. Pero la mutación hace que empiece a desviarse y ahora empieza a fisionarse por la anatomía. En el caso de la célula tumoral. Y lo que hace complicado, digamos, el diagnóstico es precisamente esta transformación. Y además, la célula adquiere otras capacidades, porque al olvidarse de que es una célula epitelial, una de las cosas que puede hacer, primero, todos los programas celulares que están codificados. Nosotros podemos hacer muchas cosas que no hacen, nuestras células pueden hacer muchas cosas que no hacen porque el material genético está cerrado. Y la pérdida de memoria en términos estructurales lo que hace es abrir esa información. Y ahora las células pueden leer programas de conducta, como por ejemplo invadir el tejido vecino. Las células normales no lo hacen, no porque no tengan el programa, sino porque está apagado. Ese sería el segundo paso. Y el tercero es cuando las células están ahí o llegan a un tejido secundario que encuentren un ambiente propicio para seguir desarrollándose, lo que llamamos microambiente tumoral. Entonces son mutaciones, alteraciones de la estructura de la cromatina, que sería epigenética, y microambiente tisular. Y esto tiene que ver con los 3 tipos de cáncer. Tienen variantes en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, los tipos de cáncer se distinguen a nivel genético. ¿Tienen receptor de estrógenos y progesterona, sí o no? Si los tienen, decimos son hormonodependientes y reciben un tratamiento de castración hormonal para que el tumor no crezca. Si expresan otro receptor, que es un receptor a un factor de crecimiento, esos representan como el 60% de los pacientes. El 20-25% tienen mutaciones en otro receptor, que es un factor de crecimiento, se llama HER2, se pronuncia HER2. Esas reciben un anticuerpo que neutraliza ese receptor. Y el tercer grupo no tiene ninguno de los 3 receptores y se les llama triple negativos. Y a esas se les sigue dando la misma quimioterapia que se les daba a las pacientes hace 30 años. Y esta diversidad, ya lo habíamos platicado en algún otro momento, es lo que hace que se vuelva complicado tener un medicamento, un tratamiento que funcione para todos los casos de cáncer de mama. Claro, y por eso el diagnóstico es la piedra angular de la aproximación clínica. O sea, nadie debe de empezar a tratar a una paciente de cáncer de mama si no sabe cuál de estos 3 tipos es. Ok, pues y en ese sentido tiene mucho que hacer el Instituto de Investigaciones Biomédicas con respecto a los avances en tratamientos para atender el cáncer de mama en cualquiera de estas 3 clasificaciones. Doctor, cuéntenos en qué están trabajando hoy en día. Claro, bueno, tenemos proyectos muy diversos. Algunos están orientados, por ejemplo, a los receptores hormonales, cómo funcionan, y se han encontrado nuevas proteínas asociadas que los regulan. Y estas proteínas asociadas parecen tener una función en ayudarlas a hacer su mal comportamiento, o sea, invadir el tejido vecino o diseminarse. Algo que nosotros estamos desarrollando en colaboración con el ICAT es la identificación de las células en lugares como el INCAN o como el FUCAM, que ven muchas pacientes con cáncer de mama todos los días. Se hacen biopsias, se saca el tejido, una pequeña rebanada, se tiñe con anticuerpos contra estos receptores que ya le mencionaba, y hay que definir qué zona quiero estudiar. Entonces, lo que estamos desarrollando es un sistema de fotografías microscópicas de la célula, pero vienen acompañadas de barrer las células, que pueden estar vivas o pueden estar fijadas, con una radiación espectral, con una radiación especial, se llama radiación RAMA. Y esto genera una firma, le llamamos firma espectral, pero podríamos llamarles un código de barras. ¿Qué es lo que lee el código de barras? La composición química de todo lo que está en la célula. Entonces, esto permite tener un catálogo enorme de información que, si yo comparo 2 células y superpongo los códigos de barra, pues si son idénticos, pues es la misma célula. Pero si varían, yo puedo decir con mucha confianza, esta no es la misma. Y esto ayudaría a los servicios de patología en la primera etapa para definir qué zonas quiero analizar y qué zonas no quiero analizar. O esta célula es una célula de cáncer de mama bona fide. Por ejemplo, en el cáncer de mama uno de los problemas es la metástasis.
el principal lugar, los dos principales lugares sería hígado y pulmón. Ahora, distinguir si es en pulmón, estas células vienen de un tumor de la glándula mamaria o de un tumor del tracto gastrointestinal, es muy importante porque los tratamientos serían diferentes. Si yo pudiera sacar esta fotografía espectral de las células, tener su código de barras de los componentes bioquímicos, podría saber si viene de la glándula mamaria o si viene del intestino. Y eso ayuda a definir el diagnóstico y el tratamiento. Y el tratamiento, por lo tanto. Cuéntenos cómo, qué es lo que se requiere, digamos, cómo para decirlo en palabras muy sencillas, esta gran base de datos en torno a lo que las células nos están diciendo, a cómo están conformadas, podría, ya nos dice, aceleraría los procesos pero modificaría los tratamientos que se reciben. No, solo se darían de forma anticipada. Sí, no, en realidad solo serían confirmatorios. De acuerdo. Sí hay un intento de nuevos tratamientos. Por ejemplo, otro proyecto que nosotros tenemos está estudiando la comunicación de las células tumorales con el sistema de la sangre, con los vasos que recubren, las células que recubren nuestros vasos. El problema, la razón por la que se mueren los pacientes con cáncer es porque las células tumorales entran al torrente sanguíneo o al torrente linfático y se diseminan por todo el cuerpo. Pero para entrar a los tejidos tienen que comunicarse con las células del endotelio. Es como un cadenero que está ahí en la puerta y no deja pasar a nadie. Entonces nosotros postulamos que tiene que haber alguna comunicación y efectivamente hemos encontrado moléculas o incluso procesos que facilitan el ingreso de la célula tumoral a los tejidos. Entonces, fármacos que interfirieran con estas vías disminuirían la eficiencia de la diseminación, que es el gran problema del cáncer. Nosotros no estamos pensando que esto lo pueda curar, pero le daría tiempo. Parar a tiempo, justamente. Sí, y le daría tiempo a los clínicos para tomar otras medidas. Entonces, bueno, este sería un tipo de nuevo tratamiento. El otro es algo muy clásico. Se ha descubierto que nuestro sistema global tiene un ritmo circádico. En las mañanas todos nos levantamos ya más o menos con ganas de hacer cosas, unos muy temprano, otros muy tarde, y en la noche a todos nos va dando sueño. Bueno, resulta que esto también afecta al crecimiento del cuerpo y al crecimiento del tumor, pero también afecta su susceptibilidad a los tratamientos de quimioterapia. Es decir, ¿en qué momento se deben y a eso se llama cronoterapia. Aplicar? Entonces nosotros hemos descubierto que, por ejemplo, en los modelos animales que tenemos de cáncer de mama, el administrar la quimioterapia, que sería para cáncer de mama triple negativo, en la tarde-noche, tiene un mejor efecto, o sea, mata más eficientemente el tumor, la misma dosis al mismo tumor. ¿Sí? Y esto, digamos que revela algo diferente a lo que se hace de forma cotidiana en los hospitales, en los servicios de salud de nuestro país. ¿Qué es lo que hace falta, doctor, para poder impactar en los sistemas de salud y que lo que investigan en laboratorios como el del Instituto de Investigaciones Biomédicas sea eficaz? Bueno, yo diría que una de las grandes fortalezas del Instituto de Investigaciones Biomédicas es precisamente que tiene 5 unidades, esto es 5 laboratorios, jefes de laboratorio y los equipos en hospitales. Nosotros concretamente el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Esto tiene una gran ventaja porque nos permite interaccionar con los médicos. Entonces yo podría estar haciendo esto mismo en un laboratorio, pero es como estar en una torre de marfil, ¿no? Y si yo no hablo con los clínicos, no sé qué cosas les parecen aceptables, qué cosas les parecen prácticas. Y por otro lado, es importante que yo escuche ellos qué quisieran tener. Porque es de esta interacción multidisciplinaria que pueden salir respuestas mucho más eficientes. Entonces, el estar ahí, por ejemplo, a nosotros nos ha permitido tener acceso a biopsias de pacientes en protocolos clínicos, con la colaboración directa de los que están viendo al paciente, a la paciente con cáncer, en colaboración directa con el departamento de patología,
Y eso completa mucha la información que nosotros tenemos. Y cuando se los presentamos de regreso, ellos mismos nos reorientan para decir, mira, esto es muy interesante y tiene un viso aplicativo mucho más fácil. O no, sabes que yo no creo que eso vaya a tener ningún viso aplicativo. Pero esto ya sucede, digamos, en la vida práctica, atendiendo a los pacientes. Esto sucede y esta interacción académica ocurre ya de manera cotidiana en estos 5 equipos que le digo. Y eso ha hecho que el trabajo que se hace ahí sea mucho más creíble que en términos de translación, ¿no? Es octubre, ¿por qué tenemos que seguir hablando de cáncer de mama y de lo que podemos hacer para evitar que siga siendo la principal causa de muerte en nuestro país, doctor? Primero, el cáncer de mama es la primera causa de muerte, como ya lo dijo Rosa. Pero no solo eso, sino que en algunos lugares de la República sigue creciendo. Este fin de semana estuve en Puebla para un congreso y en el Sol de Puebla, ahí dice, aumento de cáncer de mortalidad de cáncer de mama en Puebla, en el estado. O sea, en algunos, si bien globalmente en el país está más o menos estable la mortalidad, en algunos lugares sigue aumentando mucho. Entonces, todos los días en México globalmente mueren entre 12 y 14 mujeres por cáncer de mama. El otro gran problema es que ha empezado a aparecer una forma de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Claro. Tan jóvenes como a edades más tempranas. Tan jóvenes como 16 años. Esos son los casos extremos, no es la mayoría, pero ahora es frecuente ver a mujeres de 25 a 35 años con cáncer de mama que antes no había. Y no solo eso, sino que esas formas de cáncer de mama, por ejemplo, es muy frecuente que sean triples negativos. Le había dicho que son 3. Sí. Es el tercero. Conjugan, digamos, las 3 características. Pero el problema es que no responde de la misma manera al que ya se había detectado y caracterizado en las mujeres postmenopáusicas de mayores de 50, 60 años. Entonces, aunque parecería que es la misma enfermedad, no responde al tratamiento de la misma manera. Entonces ahora hay que estudiar cómo tratar esa enfermedad. Eso, por ejemplo, es algo que aprendimos y en lo que estamos ahora trabajando. Cómo tratar al cáncer de mama triple negativo, pero de mujeres jóvenes. Ahorita se les da una quimioterapia casi al azar, ¿no? O sea, digamos, algo que sabemos que va a afectar a los tumores. Pero podríamos generar una terapia, aunque fuera quimioterapia más dirigida, menos tóxica, más eficaz. Seguro que sí, porque es una enfermedad diferente. Entonces, ese es el tipo de interacciones que potencian el esfuerzo de la investigación básica y de la investigación translacional. Y hay que contar con equipos clínicos que estén dispuestos a colaborar para estos proyectos, ¿no? ¿Qué está sucediendo a nivel internacional? Porque es un problema que no solo se vive en México, sino a nivel global, principalmente por esta dificultad de definir, por esta dificultad que implica pues la mutación, la transformación y la ¿cómo se llama? La multiplicación, digamos, de los virus. Claro. Bueno, a nivel global, los sistemas de salud operan de manera muy diferente. En los países escandinavos, por ejemplo, el sistema de salud lo paga el Estado. Todas las pacientes se hacen estudios clínicos generales todo el tiempo, muy eficientes. Aquí nosotros tenemos en nuestras normas de salud escrito que debería, si yo voy a mi clínica del ISSSTE o del IMSS o del seguro, también debería de ocurrir. Pero el problema es que no ocurre con la eficiencia con la que ocurre en esos países. Claro, y tiene que ver con la demanda, con el estado de los servicios de salud para atender a diferentes padecimientos. Tendríamos que seguir hablando de este tema, doctor. Y el otro es la actitud de la población. Aquí en México tenemos dos como grandes tendencias. La primera, natural, es el miedo a que me digan que tengo cáncer. Y entonces no quiero saber, o sea, es la negación. Pero segundo, el otro es como una resignación, como una aceptación de que pues es mi karma. Lo mismo pasa con la diabetes. No, pues ¿por qué tomas coca? No, pues de todos modos me va a dar. No. Sí, son cosas entonces, que tenemos que... no hay un empoderamiento de nuestra salud. O sea, y una responsabilidad de que podemos cuidarnos, de que debemos cuidarnos porque se vuelve un problema. Nosotros estamos esperando que sea el ISSSTE, el IMSS,
Y hay que asumirlo. Que me cuide a mí, no yo. Claro. No, hay que asumir estas responsabilidades. Nos toca a nosotros como individuos, como familia, como sociedad, porque por supuesto hoy podemos hablar de todo lo que el servicio, el sistema de salud no hace, pero hay que voltear a ver lo que estamos haciendo nosotros para evitar, digamos, y esa es llegar una a gran estas diferencia complejidades. Mucho en diferentes sociedades en el mundo. De acuerdo a las mentalidades, tenemos que hacer. Es porque los individuos están más empoderados de su salud y conscientes de su salud y tienen sistemas de salud más eficientes. Donde nos va peor es siempre porque es necesaria la información y debemos tener claro que el tiempo es un factor determinante en cuestión de vida. Doctor Alejandro Centella Dehesa, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Gracias. Gracias, Rosa. Y bueno, cambiamos de tema. Les cuento que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM celebra la edición número 49 del Coloquio Internacional de Historia del Arte, que se titula La vida de los conceptos en la historia del arte. Un encuentro que reúne a especialistas para reflexionar sobre la transformación de esta disciplina y su relación con las tecnologías, las metodologías y los nuevos enfoques interdisciplinarios. Las actividades se llevan a cabo del 21 al 24 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades y también se transmitirán por el canal de YouTube de este instituto universitario. La ciencia al servicio de la sociedad en diferentes ámbitos, así como artículos sobre literatura y deporte, es lo que podemos encontrar en la Gaceta UNAM de este lunes. Siete instancias universitarias participan en Adopta una Comunidad, programa Puma que a través de la ciencia busca mejorar la calidad de vida de habitantes en zonas rurales para contribuir a su transformación desde distintas disciplinas como medicina, veterinaria, odontología, arquitectura, enfermería, psicología e ingeniería. El Centro de Acopio UNAM Solidaria ha reunido 65 toneladas de ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas por las inundaciones en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Los primeros camiones están por salir con destino a la Universidad Veracruzana. Un grupo de mujeres analiza los sones jarochos para resignificarlos con una visión feminista e incidir desde la música en la violencia de género. Esta es una de las estrategias de los laboratorios de paz que organiza el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La profesionalización implica compromiso, pasión y mucha disciplina. En la siguiente entrega de Patada Puma, Cristina Torres nos cuenta cómo llegó a México y cómo se incorporó al equipo de Pumas Femenil. Yo creo que el fútbol para mí es un estilo de vida. Todo lo que hago en mi vida en verdad va alrededor del fútbol y lo que sea mejor para ser mejor jugadora. Si te digo la verdad, en Puerto Rico no se ve el fútbol como, y menos femenil, como una carrera seria que ahora yo espero que esté cambiando un poco las cosas, pero de chiquita eso no era una realidad que yo dijera, yo quiero ser futbolista profesional. Cuando inició como esa motivación fue a los 14, 15 años por medio de la selección. Y no fue tanto como que yo quiero ser futbolista profesional, pero fue como yo quiero que Puerto Rico clasifique a un mundial por primera vez y yo me obsesioné con esa idea y sabía que para que eso sea posible yo iba a tener que estar en el mejor nivel posible. Entonces yo pues estaba entrenando todos los días y poco a poco yo creo que me convertí en profesional así sin querer y entonces ya pues me puse en la cabeza que iba a seguir con esto y pues así yo creo que pasó. Para mí llegar a Pumas fue de las cosas más importantes que me pasó en la vida y no solo en mi carrera pero en mi vida. Yo siempre hablo de que me recibieron con los brazos abiertos de una manera que siempre me sentí en casa desde el primer día y es un honor obviamente representar a una institución, un club tan grande con tanta historia como lo es Pumas. En lo personal yo cuando llegué estaba pasando por un momento pues difícil en mi carrera porque no sabía si iba a tener pues equipo justo cuando yo salí de Mazatlán y
pues aún me quedaba contrato y todo, que eso es algo que creo que no mucha gente sabe. Entonces estaba en un momento de indecisión en la forma de que no sabía si iba a continuar jugando, y eso como extranjera pues es muy difícil obviamente en la liga. Y pues gracias a Dios a mí me recibieron muy bien acá, me dieron la oportunidad. Creo que lo que hace que uno se sienta así también es el tipo de personas que hay en la institución. Pues nosotros que los conocemos personalmente se preocupan mucho por la persona antes de la jugadora, y creo que cuando uno se preocupa por la persona uno saca también la mejor versión de la jugadora. Yo me gusta mucho pues ser agradecida con lo que ya estamos teniendo, como esta cancha para entrenar es perfecta, las facilidades que tenemos, el apoyo que recibimos del club. Yo pues trato de enfocarme en que ser muy agradecida con eso y honrar mucho y valorar mucho todo eso cada día y cada partido cuando jugamos. Cosas así hacen que pues todo el fútbol también femenil siga creciendo y tenga más audiencia. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales que en este momento están apareciendo en nuestras pantallas. Y pues los invitamos a que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Adiós.